Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña para compartir contigo hoy la buena nueva de cada domingo. La buena nueva, la buena noticia o el evangelio del domingo. Domingo, día del Señor, evangelio, buena nueva, buena noticia. Y sí, porque los medios de comunicación nos bombardean constantemente con malas noticias. Y hasta resultaría raro compartir buena noticia en estos días. Pero la Iglesia Católica, hoy domingo 22º durante el año, nos propone una buena noticia. Y nuevamente, hablando de buena noticia, el Evangelio que nos propone la liturgia de hoy pareciese que es una mala noticia. Así lo entendió uno de los personajes principales del Evangelio de hoy. Pero es lo que sucede cuando nos están comentando algo y reaccionamos antes de escuchar todo lo que nos están diciendo. Sucede que a veces te dicen una cosa, te cuentan y vos ya reaccionás, ya respondes. Y la persona te dice, espera, todavía no te conté todo. Bueno, eso, algo parecido sucede con el Evangelio de hoy. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. Recordemos, esto está en la quinta sección del Evangelio según San Mateo. Es la sección llamada La Iglesia, primicia del reino de los cielos. Damos lectura al Evangelio del día. Nos dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle, diciendo: «Ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás. Solo me sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres». Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta». Esta es la perícopa del Evangelio de hoy. En realidad son dos perícopas. La primera es el primer anuncio de la pasión, y la segunda perícopa es las condiciones para seguir a Jesús. Son dos temas en el Evangelio de hoy. Si vamos al contexto inmediato, vemos que hay un personaje, un diálogo, una relación, una fuerte relación. Jesús le tiene agarrado ahí a alguien para dar todas estas enseñanzas. En primer lugar está la profesión de fe de Pedro, el primado de Pedro, que ya habíamos hablado en reflexiones anteriores. Y seguidamente, cuando ya Pedro le dice a Jesús que él es el Mesías, Jesús le dice a Pedro cuál va a ser su misión. Recordemos, Jesús le cambia el nombre a Pedro, y cuando en la Biblia hay un cambio de nombre de parte de Dios, es porque tiene una misión que Dios le confiere a esta persona. Eso habíamos hablado ya. Entonces Pedro proclama, dice, anuncia, asegura de que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Y Jesús a su vez le da una misión a Pedro. Entonces la perícopa anterior es Pedro y el primado de Pedro. Y después lo que leemos hoy es el anuncio de la pasión de Jesús, donde toma otra vez lugar Pedro. Jesús le va a decir: «Apártate de mí». ¿Qué es lo que sucede? Es que, dice el texto bíblico, Jesús empezó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes, que lo matarían. Eso es lo primero que escuchó Simón Pedro
y le tumbó, le chocó a él que Jesús haya dicho eso. Pero él capaz no prestó atención a lo que le dijo Jesús, porque lo que Jesús estaba diciendo era que resucitaría al tercer día. De eso Pedro se olvidó. O sea, aparentemente es una mala noticia, pero termina bien. Pero como Pedro y todos los judíos en aquella época, todos los paisanos de Jesús, todas las personas que vivían en esa época, que recordemos estamos en tiempos mesiánicos, todos esperaban la venida de un Mesías, pero el concepto de este Mesías era un Mesías triunfalista, uno que iba a venir con armas, iba a venir a derrocar la tiranía de Roma. Bueno, ese era el concepto, a ese tipo de Mesías, a un Mesías libertador, que iba a venir con ejércitos, poderoso. A ese tipo de Mesías ellos esperaban. Pero aparece Jesús, quien uno ve y no tiene pinta de hacer todo eso. ¿Qué va a hacer él? Ni siquiera armas tomó en sus manos. Las armas de las que ellos pretendían valerse para derrocar a Roma. Ese es el estilo mesiánico que ellos esperaban. Pero lo que Jesús presenta es totalmente diferente. Y más ahora, con esa ilusión, con esa perspectiva que ellos tenían del Mesías, Jesús se los tira para abajo. Jesús les dice, debo ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran los miembros del Sanedrín, personas escogidas, personas preparadas, personas con autoridad, quienes definían y de hecho son los que van a condenar a Jesús. Entonces Jesús le dice que esas personas que tienen autoridad, que están puestas ahí y que pueden decidir cosas, ellos son los que van a decidir y me van a llevar a la muerte. Eso de resucitar al tercer día, eso ya Pedro no escuchó. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle, diciendo, ni se te ocurra, Señor. En la perícopa anterior, Jesús le había dado autoridad a Pedro, pero Pedro ya se tomó la autoridad de que capaz él va a tener más autoridad que el propio Dios. O sea, lo que Jesús le está proponiendo a ellos, Pedro le dice, no se te ocurra, eso no va a suceder, va a ser así. Y por eso Jesús le reprende. Pero atender esto, porque Jesús no le reprende a Pedro, sino Jesús habla a un personaje que aparece también en escena sigilosamente, como siempre aparece este personaje. Entonces Jesús lo que dice es, apártate de mi vista, Satanás. Jesús no reprende a Pedro, sino a Satanás, quien está utilizando a Pedro y se está poniendo en medio en esta relación, en este diálogo, en este encuentro entre Jesús y, si vemos el contexto amplio, es la iglesia que Jesús va formando, de las instrucciones que Jesús da a su iglesia, pero ahí está la cabeza de la iglesia, es Pedro. Y es ahí donde Satanás va a entrar y va a decir, Satanás es el que está influyendo, pero Jesús, ¿a quién reprende? No reprende a Pedro, sino reprende a Satanás. Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Eso sucede con nosotros muchas veces. La siguiente perícopa, las condiciones para seguir a Jesús. Acá están los 3 pasos para el discipulado, para seguir a Jesús. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y acá vienen las 3 condiciones. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarse a sí mismo es lo que Jesús acababa de decir a Pedro. Yo tengo que ir y sufrir mucho. O sea, yo tengo que despojarme, yo tengo que negarme a mí mismo. Yo no tengo que pretender ganarme yo. Y esa es la condición del discipulado, es negarse a sí mismo, es ofrendarse, como lo hizo Jesús, negarse a sí mismo, tomar su cruz. En aquella época, el tomar la cruz significaba el entregar la vida, que tu vida ya no te va a pertenecer, era el instrumento de muerte más vil que existía. Entonces Jesús dice, tienes que estar dispuesto a entregar tu vida y no importa de la manera más vil que sea. Tome su cruz y sígame. Hay que seguir a Jesús. Es siguiendo a Jesús que uno se hace discípulo de Él.
Pero para seguir a Jesús está estas condiciones: negarse a sí mismo y tomar la cruz. Sigue diciendo el texto: porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Recordemos que Jesús es la vida. Pues de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida. Acá lo esencial es la vida. ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta, cómo se ha conducido. Según cómo se ha conducido, va a recibir el salario. Esta última parte, el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria, retoma este tinte apocalíptico de Daniel que ya habíamos explicado en reflexiones anteriores. Esta reflexión podés encontrar en la reflexión de la semana pasada. Creo ya habíamos hablado sobre esto. Me gustaría compartir contigo, aprovechando hoy domingo, la voz de nuestros pastores en el documento de Aparecida. Esto lo toman de Evangelii Nuntiandi, número 80, pero va en relación a lo que acabamos de decir, el de negarnos a nosotros mismos, el de estar dispuesto a tomar la cruz y de seguir a Jesús. Esos son los discípulos de Jesús, que tienen la misión de evangelizar, de llevar un apostolado. Nos dicen los obispos de Aparecida, y retomando lo que decía Evangelii Nuntiandi, nos dicen: recobremos pues el fervor espiritual, conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo como Juan el Bautista, como Pedro y Pablo, como los otros apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia, con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir. Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas, y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la iglesia en el mundo. Seguir a Jesús de Nazaret, el Cristo que confesamos, del Dios del reino, siempre es escándalo de comunión que lleva a la Jerusalén de la pasión y de la cruz. No nos promete ni milagros ni gloria, ni prestigio, ni pompa, ni circunstancia. Sí, alguien que quiera seguir el camino de Jesús tiene que cargar la cruz y estar dispuesto a correr los riesgos de las comuniones de la cruz. Estamos llamados y llamadas a perder nuestra vida en la vida abundante de la comunión y escándalo de Dios. Este llamado a llevar la cruz, y más específicamente a cargarla, es un llamado a vivir con valentía el sufrimiento de todos los sufrimientos por estigmas diversos y marginaciones múltiples. Es un llamado a renunciar a toda seguridad personal e institucional. Es un maravilloso llamado a vivir a la intemperie del Evangelio, despojados de todo poder para que brille el único poder que une sin dividir. Padre Dios, te pido que si como Pedro caigo en el error, mire a Jesús, crea en su perdón y acepte que su amor me levante para un mañana mejor, pero aceptando las cruces de cada día. Fuerza, que Dios te bendice.